Lucian, de Isabel Abedi. Capítulo 29. Me resultó imposible pescar a Faye siquiera un minuto. Val la tenía situada como un dragón joven a su princesa. Al salir de la escuela, las dos habían transformado la sala en un enorme campo de aventuras. Apenas si reconocí aquella habitación, antes esterilizada. Los cojines se amontonaban en tambaleantes torres, los sofás estaban cubiertos con trapos abigarrados. Ante el piano de Cola Steinway había tenido lugar, sin duda alguna, una granizada de palomitas de maíz. El suelo estaba sembrado de pegajosas migajas que Val ya había pisado y repisado. Faye estaba acurrucada bajo la mesa. Tenía las manos amarradas con un chal de seda que parecía bastante caro, y estaba encadenada a una de las patas de la mesa. Mientras Val giraba ejecutando una danza de guerra, en la mano llevaba una olla y tamborileaba sobre ella con una espumadera. El ruido atronador retumbaba por toda la casa. Mientras Val cantaba y gritaba, Faye, fingiendo angustia, revolvía las pupilas y balanceaba la cabeza. Sus largos rizos pelirrojos le caían por los hombros. Con un telón también hoy llevaba su vestido de jovencita, demasiado grande, demasiado largo, y a pesar de ello, se veía de una belleza perturbadora. «Tú eres el caballero», me gritó Val. «Ven, tú tienes que ser el caballero. Libérala, lucha conmigo». «Grrr», bufó contra mí, y siguió golpeando la olla con el cucharón, y cuando quise asirla, se me ocurrió de entre todos los dedos como un húmedo pez. La miré y no noté qué estaba buscando yo, pero luego todo se me aclaró. En el principio nace el hombre, pero no solo. Con todo hombre viene un segundo ser que le acompaña al mundo, desde el nacimiento hasta la muerte. Observé a Val, quien a todas las vistas poseía algo que yo había perdido. Yo estaba a la expectativa de un signo, de una prueba visible de que Tiger me había contado la verdad. Pero solo vi sus cabellos que flotaban en el aire, su cuerpecito rebosante de vida que revoloteaba por toda la estancia. También mi cabeza era un torbellino que no cesaba, y las preguntas acerca de la cosa de Lucian batían en mi pecho al unísono con los tamborazos de Val. ¿Dónde estaba? ¿Qué le había sucedido? ¿Qué ocurría si yo me transformara en un ser humano? ¿Qué ocurriría si el tiempo regresara? Si al lobo y a mí nos otorgaran otra oportunidad. ¿Qué ocurriría si recordaba lo que le había dicho el profesor? Grrr, grrr. Val gritaba más alto, con un timbre más agudo, cada vez más eufórica en sus juegos de dragones, mientras Faye, bajo la mesa, estaba por completo tranquila. Me miró y sus ojos grises no se despegaban de mí. Solo cuando Val la miraba se ponía a balancear la cabeza, pero no parecía ya estar en el juego. «Te voy a cortar la cabeza. ¡Sas, sas! ¡Te comeré! ¡Grrr, grrr! ¡Sas, sas!». En una ocasión soñé su muerte y lo vi colgando de la barra de la cortina. Recordó nuevamente. ¿Y si hubiera ocurrido una cosa así con Lucian? Si Lucian hubiera soñado mi muerte, quizá veía lo mismo noche tras noche, lo mismo que a mí no me dejaba en paz. Los pedazos de cerámicas, la abundante sangre me venía a mí suplicando por mi vida. ¿Había ocurrido ya esta muerte soñada? ¿Había sido nuestra muerte? ¿Lucian había querido salvarme para protegerme? Se había planteado también la pregunta de qué ocurriría si... Por un momento traté de detener ese pensamiento, pero se me deslizó, como antes Val se había escurrido entre mis dedos. Lucian había acudido con Jane, había hablado con ella, y Jane me había explicado hasta aquí, lejos de él. Si Tiger me dijo la verdad, ¿por qué Lucian me había traicionado? ¡Grrr, grrr! ¡Sas, sas! ¡Para! Tomé a Val por las muñecas, tan fuerte que no pudo zafarse. ¡Para! ¿Que me sacas de quicio? Val levantó la mirada. Sus ojos azules mostraron decepción. Su labio inferior tamblaqueaba.
apretando los labios, luego se inclinó y con esos agudos dientes suyos me oprimió y dio un mordisco en la mano. El dolor tuvo casi algo de liberador. Las impresiones de la mordida de Val habían atravesado mi piel y en un lugar incluso sangraban. «Esto es lo que te has ganado», dijo con una fingida voz de adulta, «por ser tan tontita. Ahí lo tienes, tontita, tontita, una idiota tontita. Grrr». Dios santo, ¿qué? Volteé rápido la cabeza. Michelle acababa de llegar a la sala. Su mirada se dirigió primero a mí, pero cuando vio a Fayet acuclillada bajo la mesa, le pareció comprender quién había armado aquel caos esta vez. Respiró fuerte y luego, con las manos en la cintura, preguntó a Val con enojo fingido: «¿He tenido otra vez una batalla campal, mi bandidita?» «No soy ninguna bandida, tontita», gritó Val. «Grrr, soy un dragón y te voy a comer. Grrr». Se levantó contra Michelle, quien extendió los brazos riendo y la atrapó. Mientras la niña extendía sus bracitos en torno a Michelle y esta vez suavemente, como un gatito, le mordía la nariz. Michelle volvió a reír. «Eres una ardilla loca y mordelona». Ambas desaparecieron de mi vista, y cuando las miraba tras el velo de mis lágrimas, me pareció ver a Jane delante de mí. «¿No vas a liberarte de tu víctima?», preguntó Michelle, y señaló bajo la mesa. Val sacudió sus rizos rubios y yo aproveché la ocasión. Me metí bajo la mesa y deshice los nudos de la mordaza de Fayet. «Tengo que hablar contigo», susurré. «Sin falta». Fayet revolvió las pupilas de nuevo y me ofreció las manos atadas. Val estaba sentada en los brazos de Michelle y observaba mi acción de salvar desde su elevada posición. «Bah», dijo despreciativa. «Ahora es fácil, pero conmigo no habrías podido pensar». Desamarré el chal de seda de las manos de Fayet. Val había realizado un buen trabajo. Las muñecas de Fayet estaban tan bien atadas que sus dedos parecían haber quedado sin sangre y en las muñecas se dibujaban marcas rojas. «¿Cuándo?», le susurré mientras retiraba la última parte del chal de sus muñecas. «¿Cuándo puedo hablar contigo?». Fayet no me contestó, solo me miró, con los ojos bien abiertos y tristes. Luego abrió los dedos, mantuvo las manos en alto, al aire como una muestra para Val, de que se rendía. Val y Michelle estaban a un solo par de metros de nosotras, de manera que no podía ver lo que decían las manos de Fayet. Ella era una de ellos. Aquello no fue una sorpresa para mí, sino que por el contrario me sentía segura y protegida, por primera vez desde que llegué a Los Ángeles. Fayet se arrastró por debajo de la mesa, levantando las manos. «Poderosa dragona Valentina», suplicó con voz alta, «¿me dejas al hermoso caballero Rebeco para que me lo lleve a mi castillo? ¿Me concedes este inconmensurable don de tu corazón?» Michelle reía y Val, quien parecía comprender que el campo de batalla se cerraba por hoy, respondió condescendiente: «Bien, llévate a tu tontito, pero ella no es ningún caballero, es un aguafiestas. Mi hermanita me sacó la lengua». «Gracias, Fayet», dijo Michelle. «Yo me encargo del comando de limpieza. ¿Te verá Val el lunes?» La pellizcó la nariz a su hija. «Dile adiós, ratoncita». «Adiós, tontita», contestó Val. Se liberó del brazo de Michelle y salió de la habitación. Cuando Fayet iba a la puerta cayó en pánico, pero ella se volteó y le comentó a Michelle: «Mi madre me preguntó si podía invitar a cenar a Rebeca». Rió. «Iba a ser caballeros pobres, es el único plato alemán que conoce y ha prometido no decepcionarla». Fayet pasó la mirada de mi madrastra a mí. «¿Qué dices? ¿Vas a aguantar una probadita? Mi madre se sentirá felicísima». Tuve que esforzarme por no lanzarme tras ella. Torpemente me esforcé por mostrar indiferencia, encogiéndome de hombros, y miré a Michelle como interrogando. Ella también se encogió de hombros. «Desde luego», señaló, y se puso a arreglar la habitación, dirigiéndose a mí todavía añadió: «Llama cuando quieras que vayamos por ti». Fayet me sonrió. «Ven», sugirió, «vamos a mi casa». Capítulo 30. Cuando tenía la edad de Val, una vez traté de hundir una pelota de ping-pong en un recipiente con agua. Primero con asombro,
pero luego cada vez más furiosa. Intentaba hundirla hasta que me convencí de que aquella pequeña cosa subía cada vez a la superficie con una asombrosa rapidez. Entonces Spatz me explicó, sonriendo, que esto se debía a la forma en que estaba hecha la pelota, al grosor y al peso del material, pero yo no comprendí qué me estaba diciendo. Cuando me subí al Bentley con Fayet y fuimos a lo largo de la costa en dirección a Venice Beach, me vino de repente aquel recuerdo a la cabeza. Yo era el recipiente con agua, y las bolas de plástico que subían a la superficie eran mis preguntas a Fayet. ¿De qué conoces a Tiger? ¿Qué sabes de mí? ¿Cuál ha sido tu historia? ¿Tú también eres un acompañante que no lo logró? ¿A qué persona fuiste asignada? ¿Qué edad tienes? La única pregunta que se quedó en el fondo, pensaba, pesada como una piedra, fue la de referente a Lucián. Esto me hizo pensar que no encontraría ninguna respuesta a esa pregunta, y por ello quise protegerme. Fayet no vivía en Venice Beach, sino en Los Canales, de los cuales me había hablado el martes, cuando caminaba detrás de ella por los diminutos puentes pintados de blanco, cuyos tablones de madera crujían bajo nuestros pasos. Noté cuánto iba con ella a ese lugar, porque el sitio tenía algo ajeno al mundo, algo de ensueño, exactamente como ella. La casita estaba cubierta de hiedra, había flores por doquier, los jardines se extendían justo hasta el agua, y en la orilla flotaba un de barcas. La superficie del agua se rizaba como un enorme y apacible ceño fruncido. El aire tenía un aroma dulzón, casi un poco sofocante, aunque hacía fresco. En las casitas grises, claro con tejado de dos aguas en las que entré detrás de Fayet, pareciera que no viviese nadie, salvo ella. La habitación de techo alto que terminaba en una vértice en la cocina, estancia y dormitorio, todo en uno, los muebles viejos, la pequeña chimenea, la cama sin hacer y la ropa tirada por doquier, las vi solo de pasada, porque mi atención fue seducida por las pinturas que llenaban las paredes, dragones que vomitaban fuego, serpientes de múltiples cabezas, enormes tortugas sobre las que colgaban enanos, unicornios, ondinas, trasgos, gnomos y duendes con sonrisa de conejo, y también hadas, nada más que simples hadas, todas con las caras de Fayet. Finn ya pintaba antes de empezar a hablar o a caminar. Comenzó diciendo: Fayet se sirvió un vaso de agua del grifo, bebió a traguitos entrecortados como un pájaro sediento y se lamió a los labios con la lengua. Enseguida capté de quién estaba hablando. Finn fue la persona que se te asignó, sugerí con una voz queda. Fayet asintió, se quitó las sandalias y se sentó en el suelo sobre uno de los cojines, el único sobre el que no había ropa. No me ofreció ningún lugar, así que, luego de un par de segundos de estar de pie, indecisa, quité la ropa de uno de los cojines y me senté frente a ella. Ya de 3 años, Finn pintó sus primeros animales fabulosos, prosiguió. Al principio fueron dragones, luego gigantes de un solo ojo. Más tarde llegaron las ondinas, las hadas, los duendes. No tengo idea de dónde le venía esa fantasía, pues en casa no había libros. Diríase que esos seres crecían en la cabeza de Finn. Nacimos en Cosseshall, una provinciana ciudad inglesa cerca de Ipswich, y vivíamos en una cabaña de madera en las afueras de la ciudad. También allí morimos. ¿Quieres?, dijo ofreciéndome un vaso de agua. Mené la cabeza, asustada por el incidente de su pregunta. Bebió hasta vaciar el vaso y lo bamboleó en sus pequeñas manos mientras proseguía. Hacía semanas que no llovía. El aire estaba tan polvoriento que Finn no cesaba de toser en cuanto salía de casa. La noche en que murió hacía tal bochorno que se puso a dormir sobre el piso de piedra de la cabaña. Su madre no estaba en casa, trabajaba en una hilandera cerca. Cuando... Espera, interrumpí a Fayet. ¿En qué año murió Finn? Quiero decir, nacieron, pues, los dos. Todo el rato tuve que tomar conciencia de que lo que yo estaba oyendo no era un cuento, sino una historia verdadera. Pero la respuesta de Fayet no me la puso muy fácil. En
1806, respondió Fallé frunciendo el ceño. O 1807, añadió con una ligera impaciencia. Las cifras no se me quedan en la memoria. El caso es que esa noche se desató un incendio. La casa era pequeña y la madera ardió con yesca. Finn, por lo que parece, ni siquiera se despertó. Lo sofocó el propio humo. Fallé se levantó, fue a la pared y paseó frente a los cuadros. 202, pensó. O 203, la chica estaba delante de mí, y que parecía más joven que yo tenía más de 200 años, y además era casi 100 años más vieja que Tiger, quien podía haber sido su padre. Fallé se quedó parada delante de uno de los dragones, cuyos hechizos orificios nasales despedía un ígneo vapor. Este cuadro lo pintó Finn antes de acostarse aquella noche, y diciéndolo se giró hacia mí. El sol había caído y la casa se volvía más y más oscura. A pesar de la penumbra, los cabellos rojos de Fallé brillaban, y hasta en sus ojos grises apareció ahora una chispa. En mi caso fue el deseo de pintar, prosiguió. No se trató de nada de Finn, lo que me hizo dudar en nuestra muerte. Fue una necesidad que súbito experimenté en mí misma. Quise saber cómo se sentía que surgiera tan maravillosa criatura a partir de los puntos, líneas y rayas. Quise saber cómo era crearlas por una misma. El rostro pálido de Fallé resplandeció y nuevamente se recordó a Spatz, quien estaría por los primeros años de las 40 y ten. Vivía la vida de una persona normal y su tipo de arte no podía compararse con el de Fallé o Finn, pero habitaba el mismo mundo extraño de Fallé y había extendido mejor que yo el motivo que ella por convertirse en ser humano. ¿Qué pasaría si yo llegara a ser una persona y pudiera probar la pintura?, continuó Fallé. Cuando más Finn buscaba el aire en el sueño, tanto más fuerte se volvía en mí ese pensamiento. Fallé pasó la mano por la pintura del dragón. Cuando volvió en mí, estaba desnuda. Me encontraba en medio de un bosque. Estaba sola y no sabía quién era. No sabía cómo había llegado a ese lugar. No eché de menos a ninguna madre ni a ningún padre. No sentía angustia, no estaba herida y lo único que me tranquilizaba era un débil pero constante dolor en mi interior. Fallé se llevó la mano al pecho. Yo hice lo mismo, con un movimiento automático. El dolor estaba de nuevo ahí. No tan intenso como en las últimas semanas, pero lo sentía. Ahora la habitación estaba tan oscura que los contornos habían desaparecido, los cuadros, los muebles. Fallé. Todo se volvió difuso como en un sueño. Fallé fue a la chimenea que estaba en un rincón de la estancia. Amontonó unas cuantas astillas, echó tiras de una caza de cornflakes en medio y lanzó un fósforo, prendido. La pequeña llama lamió los pedazos de cartón y el aire se llenó de olor del humo. Fallé se inclinó, sopló hacia las llamas y el fuego ascendió crepitando por la chimenea. Fallé se sentó delante en el suelo. Aquella misma noche vi a Finn, prosiguió. Me encontró en el bosque, había dormido mal y salió a caminar fuera de casa. Al verlo me sentí mejor y me pareció que él le ocurría lo mismo. Su madre me recibió de manera natural y cuando nosotros notamos que nadie me buscaba, me quedé en la casa. Me llamó, Fallé, y me dijo que yo era una hada buena para aquella casa. ¿Cómo averiguaron? Pregunté. ¿Cómo supieron quién eras tú? ¿Alguien también? Buscó las palabras que habían pronunciado Tiger. ¿Te lo explicó? Fallé negó con la cabeza. Lo averiguamos por nuestra cuenta. La falta de líneas en mis manos, mis peculiares capacidades, mis sueños sobre Finn que siempre se cumplían o se cumplieron, en pequeñas variantes aquí y allá, pero coincidían con lo esencial. De algún modo, llegué a saber qué significaba todo aquello. Para nosotros era casi un juego, una aventura que no cuestionábamos. También Finn soñaba reiteradamente acerca de la noche en que el fuego acababa en su casa, cuando en su sueño se estableció la lucha contra la muerte. Me vio. Una ola de calor me atravesó el pecho. ¿Y cómo era tu aspecto? Susurré.
cuando fuiste acompañante de Finn. Fallé se encogió de hombros vagamente. Finn no podía describirlo. Un par de veces trató de pintarme como me había percibido en aquellos segundos, pero jamás lo consiguió. Yo no tenía cara, forma, manos, brazos o alas. Fallé sonrió, no cínicamente como Tiger en su despacho, sino más bien divertida. Finn dijo una vez que quizá como niebla o como una sombra pálida. Tampoco esto logró pintarlo. Me dijo que había sabido que yo estaba allí. Incluso llegó a hablar conmigo en sueños. Él... No, grité, espera. Presioné las manos contra mi boca y cerré los ojos. Pero no fueron las imágenes de mi pesadilla las que afloraron en mí. Fueron las imágenes del hospital luego de mi caída del columpio. Hasta ahora conocía todas las imágenes, solo por lo que me había contado. Pero ahora me veía de repente en la camilla. Vi a los médicos que se inclinaban sobre mí. Vi a la agitación en la sala del hospital, los aparatos, los utensilios, las mangueras. Pero todo eso no me importaba. Lo que me atraía era exactamente lo que la persona de Fallé había visto en sus sueños. Ese ser del que de inmediato supe que había estado conmigo era como lo que Finn había dicho de Fallé. Lo que percibía no lo podía describir, pero me pertenecía y yo lo había evocado. Del crepitante montón de leña de la chimenea se soltó una chispa. Se movió silenciosamente por el aire y se extinguió. Me vi sentada con Luciano ante la fogata de Falkenstein-Hofer, y la piedra que había en mí se hundió aún más profundo. Mi aliento se volvió plano, pero rápido. ¿Prefieres que nos siga?, preguntó Fallé. De golpe pareció insegura. No, le apremié. Continúa. Dejé que el vaso vacío le cayera en el regazo. Yo también había soñado la muerte de Finn, prosiguió. Propiamente no tenía que hacer mucho, salvo permanecer despiertos por la noche y dormir a la mañana siguiente. Al llegar los días de calor, fuimos advertidos, y cuando se detuvo el incendio salimos corriendo de la casa y contemplamos cómo ésta desaparecía en medio de las llamas. La leña amontonada en la chimenea ahora con fuerza, mientras que por la habitación las sombras danzaban lentas y titubeantes. Pero entonces traté de entender qué quería decir aquello. Pero entonces, ¿tú lo lograste? ¿No perdiste a tu ser humano, sino que lo salvaste? Fallé enredó el cabello rojo que le caía por el cuello como si fuera un chal o una cuerda. Asintió. Yo salvé a Finn, y entonces podría haber vuelto a ser su acompañante. Había sido el todo sencillo, me miró. Aparentemente, el camino de regreso funciona así. Un simple pensamiento basta. Solo hace falta que ambos lo quieran. Fallé miró las puntas de su cabello y luego encogió sus hombros. Pero no lo hicimos. Finn no quería dejarme ir, y a mí me pareció bien. Me gustaba convertirme en ser humano. Amaba a Finn como a un hermano. Éramos inseparables, siempre juntos, y compartíamos una pasión idéntica. En el interín supe cómo se sentía pintar. Fallé sonrió. No pintaba seres mágicos, ni dragones, monstruos o duendes. Lo que yo plasmaba eran seres humanos. Eran los que más me fascinaban. Me le quedé mirando y había soltado el cabello, que ahora caía sobre sus anticuados vestidos y brillaba a la luz de las llamas como una segunda fogata. Ahora me acordé del regalo de cumpleaños que me había hecho Val, el retrato con sombras, y luego el cuadro que Fallé me había pintado en la playa. Instintivamente busqué en las paredes de la habitación más de sus sombras. Solo cuelgo los de Finn, me explicó Fallé, quien parecía haber captado lo que estaba pensando. Con ellos al menos se queda conmigo una parte de él. Cuando concluyó, las cosas que pintó no significa tanto para mí. Me gusta más el hecho de estar pintando, lo que se descubre en un rostro, en una actitud o en el ser de la persona mientras se pinta, o lo que se le añade.
igual que con Ambrose y con Emily y tu bisabuelo, dijo sonriendo de nuevo. ¿El aguafuerte era tuyo? Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo? Me quedé atónita. Traté de comparar el grabado de los dibujos de Fayet había hecho de Val y de mí, pero eran estilos completamente diferentes. El retrato de Val era en el carboncillo, con trazos suaves y fluidos. El aguafuerte que encontré sobre el escritorio de mi padre era mucho más perfilado, más preciso. Cada movimiento de la cara y cada diminuto pliegue habían quedado fijados con todo detalle. Luego hablaremos del grabado, prosiguió. Finn y yo debemos haber tenido 10 o 18 años. Nos planteábamos cada vez más la pregunta de si quería ser mejor que yo volviera a ser su compañera, y a partir de determinado momento ni siquiera volvimos a hablar de ello. Solo nos interesaba estar juntos. Fayet colocó 2 pedazos más de leña en el fuego. Avivó las brasas con el dátil hasta que el fuego crepitó de nuevo. Llameando, de calidad, la estancia había pasado a estar casi muy caliente. Mis mejillas estaban encendidas. Miré a la ventana, por lo que soplaba un viento más frío. Finn murió de una gripe cuando ambos teníamos 19 años, relató Fayet. No dimos importancia a la fiebre, y luego todo se sucedió con gran celeridad. Por ese tiempo, su madre padecía un avanzado reumatismo, así que me pidió que fuera por el médico. Me encontré desgarrada entre 2 posibilidades: quedarme junto a Finn y volverme de nuevo a su acompañante y evitar que muriera solo, o ir por el médico para que lo salvara. Fue Finn quien decidió. Quiso el médico. Cuando regresé, era demasiado tarde. Él había fallecido. Fayet se quedó mirando como si estuviera más preocupada por mi estado de ánimo que por el suyo. Afuera ya había ocurrido por completo. Yo estaba sentada en plena oscuridad, mientras que ella era iluminada por el fuego, como si éste fuera tan de candilejas de un teatro. Me agarré de una mano con otra, como en una convulsión. «Sigue», susurré. «Durante un par de años fue un infierno», comentó. Dejé a la madre de Finn, me dediqué a caminar por ahí y hurtaba para sobrevivir, hasta que finalmente encontré a otros como yo, que habían experimentado lo mismo, y me podían explicar por qué fracasaban mis intentos de suicidio. Una vez me arrojé desde un campanario, otra vez me clavé un cuchillo en pleno pecho, también tomé veneno, y de nada servía. Así me convencí de que nunca moriría ni envejecería. Su rostro mostraba completa inseguridad. Nuestra vida depende de la del ser humano con el que nacimos, expresó. Si a la hora de su muerte estamos juntos a la persona que acompañamos, nos vamos con él. O para decirlo mejor, nuestro ser humano se va con nosotros. Si éste muere solo, nos quedamos para siempre de la misma edad, como la persona a nuestro cargo a la hora de su deceso. El nexo entre ser humano y nosotros se rompe. De nuevo Fayet colocó su mano sobre el pecho. El tirón interno que experimenté en los escasos instantes en que Finn y yo nos separamos no regresó luego de su muerte. En vez de eso, ahora hay algo así como un agujero. Fayet se puso de pie, fue al fregadero, llenó el vaso y agarró otra de la alacena. Esta vez estiró la mano para tomarlo cuando ella regresó. Sentí la garganta sumamente reseca. Al cabo de 75 años aterricé en Londres. Fayet prosiguió su narración. Había acostumbrado a ir siempre con un caballete, en busca de un motivo que pintar. De hecho, estaba pintando a una chica vendedora de pescado cuando se me acercó un hombre preguntándome si pintaba por encargo. ¿Mi bisabuelo? No, respondió negando con la cabeza. Era el editor de Ambrose. Tenía una estrecha amistad con él y quería un retrato de este y de tu bisabuelo, quien como crítico literario había influido mucho en los inicios de Ambrose. Me acordé de lo que había contado Tiger. Él había estado allí y todavía no lograba entenderlo. Acepté, continuó Fayet. Necesité 2 días para completar el retrato. Los 2 pasaron de la glorieta del jardín de tu bisabuelo y por deseo de Reed, su amante, también estuvo presente. Capté de inmediato la relación entre Ambrose y Emily. Esta vez,
La sonrisa de Fayet tenía algo de socarrona. Naturalmente sus dedos no se cruzaban en la realidad, explicó, pero era muy claro a quién pertenecía el corazón de Emily, y era notorio que Ambrose estaba desgarrado por sus propios sentimientos. Amaba a la mujer de su amigo y benefactor. Eso fue lo que yo plasmé como un pequeño detalle a la imagen. No sé si tu bisabuelo lo notó. El caso es que resultó la razón por la que Ambrose y Emily dijeron la verdad. Fayet bebió otro trago de agua. 6 o 7 años después encontré a Ambrose en la calle. Fue por pura casualidad. Su aspecto era espantoso y de inmediato noté que carecía de acompañante. Me lancé a la búsqueda y al poco tiempo encontré a Morton. Lo puse en antecedente, pero llegamos demasiado tarde. Ambrose murió solo y Morton se quedó. Tardé un segundo en comprender que era Morton quien acababa de citar a Fayet. Era mi maestro de inglés, el que ella conocía desde hacía casi 100 años. Morton regresó conmigo luego de haber encontrado a Ambrose, prosiguió Fayet. Al comienzo me ocupé de él, pero después de nuestros caminos se separaron, Morton se dedicó a viajar. No estaba mucho tiempo en un lugar, y a mí me pasó más o menos lo mismo. Luego de haber viajado bastante por todo el mundo, aterricé aquí. Siempre había una relación mutua entre Morton y yo. Fayet se detuvo. El fuego llameaba detrás de su espalda, mientras que el resto de la estancia se encontraba en profunda oscuridad. Cuando llegaste acá en noviembre, él me llamó y me contó que eras una de sus alumnas. La voz de Fayet vino acompañada de una sonrisa. ¿Una alumna? Peculiar, según se expresó. Añadió que tú eras la bisnieta de William y que un día llegaste sola a la escuela. Entendí enseguida a qué se refería Fayet. Él lo vio, susurré. Ahora aquello tenía sentido. Las constantes miradas de soslayo de Tiger desde esa noche de octubre, que fue con lo que todo esto comenzó. Sus enigmáticas observaciones, las elecciones de sus lecturas, que cada vez trazaban un círculo más estrecho en torno a mí. El fragmento del libro de Jean-Paul Sartre sobre la segunda oportunidad, el correspondiente cuento corto de Lowell, hasta la tarea de Tiger nos impuso hasta poco antes de mi viaje. El controvertido diálogo sobre la frase «se muere siempre demasiado pronto». Me vino un escalofrío de angustia al pensar ahora sobre todo aquello. Sí, corroboró Fayet. Él vio que a ti te faltaba algo, o para decirlo mejor, quién te faltaba. Y entonces se lanzó en su búsqueda. Encontró a Lucian y lo escogió. Fayet se detuvo. Frunció fuertemente el ceño y su mirada se volvió airida. Morton supo que era su deber ayudarte a ti y a Lucian, pero al mismo tiempo atisbó de repente la oportunidad de vengarse. Fayet sacudió la cabeza. Eso no lo comprenderé nunca, y aunque viva toda la eternidad, como supuestamente ocurrirá, nunca entenderé por qué la culpa se hereda, por qué pervive a través de generaciones que nada pueden hacer para remediarlo. Rechazó ese pensamiento como si se tratara de un feo insecto y regresó a Tiger. Hizo, por así decir, los mínimos, quizá porque le resultaba más fácil tener a su lado a Lucian que a ti. Le dio un techo y con ello una base que le permitiera construir una especie de vida y estar cerca de él. Pero Morton no le aclaró nada a Lucian. Su sed de venganza lo llevó a estar siempre posponiendo, y para Lucian fue demasiado tarde. Traté de respirar, pero solo lo conseguí con esfuerzo. Todas las preguntas estaban respondidas, menos la última. Cerré los ojos. ¿Sabes dónde está Lucian o no? Mientras Fayet callaba, fui abriendo de nuevo los ojos con toda lentitud. Por primera vez una profunda compasión aparecía en la mirada de Fayet. Su rostro pálido mostraba dulzura. Me causaba dolor verla. Me golpeé. Todo me acusó pesadamente. No, respondió Fayet. Ni Morton ni yo sabemos dónde se encuentra. Esta fue una de las razones por las que no te expliqué todo esto recientemente en la playa. Estaba tan afectada que tuve miedo de que no pudiera resistirlo. ¿Una de las razones? ¿Es esto cierto? Mi voz había perdido toda tonalidad. ¿Cómo podía haber visto todo
lo que yo podía o no aguantar. Este desconocimiento había sido, pues, lo que hizo que ella me dejara perder los estribos. Lo siento, dijo escuetamente. Seguro que lo sentía, pero en ese momento entendí que su amistad con Morton Tiger iba mucho más allá de lo que yo alguna vez podría imaginar. Hasta aquí el capítulo 30 de Luciana, de Isabel Abedi. Gracias por escucharme.